¿Alguna vez has visto a alguien hacer algo con un resultado desastroso y lo primero que te viene a la mente es la pregunta, ¿qué estaba pensando? Y ahora si haces esa pregunta en voz alta, seguramente alguien te va a responder diciendo, eso es el problema. Esa persona no estaba pensando. Nosotros mismos también, si lo admitimos, hemos tomado algunas decisiones tontas, o hemos dicho algo tonto, o hemos hecho algo tonto, y después de que se haya terminado en un desastre, nos sale la misma pregunta, ¿qué estaba pensando yo esta vez? Bueno, hoy vamos a concentrarnos por un ratito en cómo pensar de forma bíblica y crítica sobre temas y creencias de la vida cotidiana. Primero te invito a suscribirte a este podcast, compártelo con otros, síguenos y haz comentario también, me gustaría responderte. Así recibirás la dirección de Dios, de su palabra en los asuntos de la vida, la fe cristiana y los temas en la sociedad, y aplicando la verdad de Dios a la vida cotidiana. Ahora volvamos al tema de hoy. Se suele decir esto, hacemos lo que pensamos, o también esto, nuestro comportamiento sigue lo que creemos. Bueno, esos dos dichos son ciertos, ¿no? Es decir, que cosas como con quién nos asociamos, cómo respondemos a las crisis, las decisiones que tomamos, lo que decimos, nuestras acciones y cómo respondemos a personas, todo proviene de lo que pensamos o creemos. En el libro de Mateo, el capítulo 15 y en los versículos 18 al 20, dice Jesús, refiriéndose a nuestra vida interior del pensar pecaminoso que produce lo que decimos y hacemos, Él dijo esto, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Esto es lo que contamina a la persona. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser transformados por Jesús y el Espíritu Santo para producir acciones y creencias que provienen de Él y no de nuestra propia naturaleza humana pecaminosa. El año pasado, a raíz de la muerte de George Floyd aquí en los Estados Unidos, me di cuenta por ver cómo los cristianos en las miles de personas cristianas pusieron dichos y más en las redes sociales públicas poniéndose en oposición a lo sucedido trágico. Y con razón, yo también lo denuncié. Pero no pasó mucho tiempo hasta que muchos creyentes, durante días y semanas después del hecho, publicaron apresuradamente comentarios y compartieron publicaciones y videos de otros apoyando lo que provenía actualmente de organizaciones esencialmente marxistas y anticristianas. Se notaba rápidamente que no estaban pensándolo bien primero. No estaban pensando críticamente, bíblicamente primero. El pensamiento crítico ha estado totalmente ausente de los planes de estudio de nuestro sistema educativo durante años y ahora estamos cosechando las consecuencias de tal en nuestra sociedad. Del mismo modo, el pensar crítico bíblico está casi ausente de nuestra forma del discipulado y de aún nuestra predicación y enseñanza muchas veces. Dios nos dice que debemos ser y somos capaces de ser pensadores bíblicamente cristianos. Cuando Él dijo esto en el libro de 2 Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y ahora la palabra pensamiento en el versículo 5 aquí, en el idioma original, significa no solo un pensamiento pasajero, sino una percepción o razonamiento interno. En otras palabras, debemos tomar cada creencia e idea y someterla a la señoría de Jesús. O más bien debemos pensar y creer como Jesús acerca de todo. Entonces, ¿cómo nos instruye Dios para pensar y formar creencias en forma crítica, pero al mismo tiempo bíblica? ¿Okay? Entonces, así son los principios, y el principio número 1 es este. Establecer que Dios y su palabra escrita, leída, entendida claramente, son el filtro y la autoridad de todos nuestros pensamientos y creencias. Es decir, Dios dice que tenemos una fuente de conocimiento de lo que es real, de lo que es realidad, ¿no? Y de lo que es verdad, y de las creencias que debemos tener sobre lo que vemos que ocurre. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de Cristo? ¿Cómo? Bueno, en el primer libro de Corintios, el capítulo 2 y los versículos 10 al 16, Pablo dijo esto, según la inspiración del Espíritu en él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con respecto a la palabra de Dios como fuente para entender lo que sucede en la vida y para conocer la opinión de Dios, no la opinión, pero el pensar de Dios, mejor dicho, sobre estas cosas, escuche esto de Pedro en el segundo libro de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora, a través de conocer a Dios, experimentando a Él y lo que es revelado por Él en su palabra escrita, la Biblia, se nos ha dado, dice Pedro, todo lo que necesitamos saber y creer y hacer en este mundo y en esta vida piadosamente. La palabra de Dios, interpretada con claridad, es el filtro por el que debe pasar todo lo que vemos y experimentamos para poder entenderlo correctamente y responder de manera piadosa. Por ejemplo, el creacionismo de la vieja tierra es el principal ejemplo de esto ahora mismo. Los proponentes de esta teoría abrazan y exaltan una interpretación evolucionista a todos los datos bíblicos y científicos sobre el comienzo de todas las cosas. Así que la evidencia muestra que un lapso de tiempo corto es muy posible, o aún más bien probable, y prueba que 6 días de 24 horas cada uno son verdaderos. Lo descartan estos proponentes. Simplemente no puede ser, dicen ellos. Y dicen, veamos esto en su lugar a la luz de la evolución. Pero por lo menos todavía dicen que ellos creen que Dios lo hizo todo, solo que por medios de la evolución.
aunque la teoría de la evolución rechaza a un diseñador inteligente como Dios. Bueno, insistir y hacer de la evolución como única manera de interpretar los datos científicos sobre cómo todo llegó a ser es también un ejemplo de lo que se llama el cientificismo, que la ciencia resuelve todas las cuestiones de la vida. La ciencia evolutiva es su autoridad final, en lo que respecta un poco de Dios como creador lanzado ahí para que sea bíblico por lo menos, lo que están pensando y diciendo. Su marco son los procesos de la evolución y no la autoridad bíblica del inconmensurable poder omnipotente y la capacidad de Dios para crear cualquier cosa en un instante si así lo desea. Si nuestras conclusiones se alejan de lo que Dios dice sobre algo, entonces toma ese pensamiento o razonamiento cautivo. Pásalo por el filtro de Dios y su palabra y su señorío de nuevo, para saber cuál es la realidad y ver las cosas desde su punto de vista y no del pensamiento o el forma de pensar humano caído, pecaminoso. Bueno, el principio número 2 de pensar críticamente y bíblicamente. Piensa de forma crítica. ¿Okay? Eso no quiere decir que hay que ser alguien que critique a alguien en forma malvada por lo que con lo que se viste o cosas así. Esto quiere decir pensar en todos los puntos de cada asunto, desde todos los puntos de vista, aún rivales. En un diccionario se define el pensar crítico así: el análisis y la evaluación objetiva de una cuestión para formarse un juicio. Escuchar a los demás y lo que realmente quieren decir o han escrito, y si es posible, volver a preguntarles qué quieren decir con determinados términos que utilizan, es pensar críticamente. Y eso es bueno. Si dicen palabras, pero ojo, porque si dicen palabras como racismo o equidad o ciencia, etc., la ciencia, etc., pregúntales qué quieren decir realmente por esos términos, porque tú y ellos pueden decir las mismas palabras o usar los mismos términos, pero entender esos términos de maneras totalmente diferentes. Si hay que dejar que la palabra de Dios sea el árbitro, si eres creyente, hay que dejar que la palabra de Dios sea el árbitro de lo que significan realmente esos términos, y hay que basar tus conclusiones como creyente en la sabiduría de Dios y no en la del hombre si son opuestas. La trampa del mundo es que piensa en forma post-verdad, es decir, que desde el principio el mundo no acepta datos y pruebas objetivas sobre algo. Basa sus conclusiones en el pensar predominante en ese momento, y eso puede cambiar, ¿no?, de un día al otro aún, y en lo que uno siente emocionalmente al respecto, no en la evidencia. Sea cual sea el sabor del mes, del pensar en el mundo, es decir, lo que la mayoría de la gente aparentemente ha decidido que es correcto sobre temas como la homosexualidad, la transexualidad, la evolución, el calentamiento global, global warming y cualquier otra cosa. Eso es con que se supone debemos alinearnos. Esto también significa ser consciente de la cámara de eco, o lo que formalmente se llama sesgo de confirmación. Todos nosotros podemos caer en esa trampa de vez en cuando, y yo lo he hecho también. Pero hay que cuidar, Eso es pensar críticamente y bíblicamente. El sesgo de confirmación quiere decir o consiste en escuchar y aceptar solo lo que dicen los que están de acuerdo con uno. Y eso no es bueno tampoco, ni en el cristianismo. Nadie es verdaderamente imparcial o totalmente neutral sobre todo. Y a menudo podemos equivocarnos en nuestra creencia sobre algo. Pero en áreas importantes, especialmente en los aspectos morales y espirituales de la vida, donde Dios es completamente claro,
Nosotros también podemos ser completamente claros como creyentes, seguidores de Él, si alineamos nuestro pensar con el de Dios. El teólogo luterano alemán de a principios del siglo XVI, Rupertus Meldenius, dijo lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, caridad. Dios nos revela lo que es esencialmente y lo que no lo es, y lo que es un pensar correcto sobre esas cosas. Deje que su pensamiento se amplíe con lo que otros piensan y dicen. De lo contrario, no tienes forma de saber cómo contrarrestar los argumentos falsos con razones bíblicamente sólidas. Piensa críticamente en sus ideas y en las tuyas mientras te mantienes en el camino del pensar de la verdad de Dios. Bueno, el principio número 3 es este: orar por el problema o el dilema. A veces se necesita un tiempo para entender las cosas a la manera de Dios. Por eso subirse al carro, por decir, como hicieron muchos cristianos en el verano del año 2020, solo acabó mostrando nuestra falta de conocimiento y discernimiento. Muchos creyentes acabaron alineándose con lo que en la actualidad eran ideologías morales y espiritualmente destructivas. Fueron engañados y en muchos casos autoengañados por no pensar y orar primero críticamente, bíblicamente. Pablo dijo en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús repitió el Shema de Deuteronomio cuando dijo en el libro de Marcos, el capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Una vez que te aferras a lo que dice la palabra de Dios, serás atacado y calumniado por ello. Y muchas veces ahora, debido a la debilidad de cómo se discipula el creyente hoy en día, muchos de tus atacantes serán otros cristianos. No es difícil esto realmente, pero la tentación de perderse emocionalmente en el momento es demasiado fuerte algunas veces. Y las emociones nublan el pensar. Ya lo sé. Antes yo me he equivocado en lo mismo también. También la política, el dinero y el poder de los que nos miran, que nos oponen, que en el pensar opuesto, son adversarios muy duros también y muy convincentes. Y si se lo permitimos, nos vencerán y nos someterán a sus caprichos y deseos. Y Jesús ya no es el Señor en el foro público de creencias y ideas. La tentación de querer encajarnos y no perder importancia o influencia ante otros es demasiado fuerte muchas veces también. Y entonces uno se atrasa, toma un paso atrás en sus creencias y su hacer y decir para que todos sean convencidos que es virtuosa, o mejor dicho, conforme con la mayoría de la gente en vez de ser conforme con Dios y su palabra. Si los cristianos se capitulan y se atrasan de las creencias cristianas bíblicas fundamentales, entonces no debemos preguntarnos por qué el público puede derribar tan fácilmente el cristianismo y a los creyentes individuales y sus iglesias también. Si no pensamos bíblicamente de manera crítica y bíblica, entonces la verdad de Dios es erosionada, irrelevante e ineficaz. Así que para pensar bíblicamente, vamos a sumar todos los principios. Número 1, establecer la palabra de Dios sobre la única y última autoridad en todo. Número 2, pensar críticamente. Y número 3, orar por el dilema en el pensar. Acuérdate, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento.
Creyente, ama a Dios con tu mente, así como con todo lo demás que compone lo que realmente eres. Permíteme añadir esto. El mundo dice que no solo hay que respetar a alguien, sino hay que creer que sus ideas son igualmente válidas también y que sus ideas deben ser aceptadas también. Esto es falso. A pesar de lo que dice el mundo, puedes estar en desacuerdo con alguien y seguir siendo amigo de ellos y amarlo en el nombre de Jesús. Un apologista cristiano dijo una vez, recuerda que cuando te hacen una pregunta sobre tu fe, hay una persona que Dios ama y por quien murió en la cruz que hace esa pregunta. Por lo tanto, pensemos críticamente, incluyendo escuchándole y la respuesta de la otra persona con respecto a lo que están discutiendo o sobre el cual están conversando. Seamos sabios cristianos y ganadores mientras defendemos y compartimos la verdad de Dios para compartir las buenas nuevas de Jesús con aquellos que se oponen a la creencia bíblica, no para alejarlos de Él o convertirlos en enemigos. Bueno, gracias por escucharnos hoy. Otra vez te invito a suscribirte a este canal de podcast, Verdad Sin Límites. Yo soy su anfitrión, Walter Swain, y te invito a hacer eso. Comparte cada podcast con otros, invitándoles a participar ellos también en conocer la verdad de Dios. Síguenos en todo momento en este podcast y haz comentarios abajo también. Bueno, piensa siempre con Jesús. Sigue a Jesús y siempre seguirás la verdad.